Bueno, entonces teníamos, esta es sesión 3, grupo 430. Entonces teníamos que, bueno, yo tengo hielo, es agua, yo lo puedo poner en líquido, lo puedo poner en vapor, pero sigue siendo agua. Entonces, si yo quisiera esto, lo llamaremos un cambio físico, ¿cierto? Estos son cambios físicos. Físicos. Si yo quisiera, distinguir entre un cambio físico y un cambio químico, ¿sí? Vamos a ver aquí un cambio químico. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Un cambio físico de un cambio químico. Entonces pensemos otra vez en nuestro tronquito. Nosotros teníamos un tronco, que está el tronquito, ¿cierto? Y que esta era la llama, ¿cierto? Yo sé dibujar llamas, ¿cierto? Entonces quedó muy bonito, está en la llama y quemó el tronquito. Y la vez pasada habíamos dicho, vea, que eso se convertía en cenizas, que también se convertía en humo, que entonces ese humo era CO o CO2, o quién sabe qué más, y que también se convertía en energía, ¿sí? Energía en forma de calor o de luz, ¿cierto? Fue lo que habíamos dicho. Este es un cambio químico. Entonces, si yo quisiera distinguir un cambio químico de un cambio físico, yo lo que les digo es, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿la sustancia dejó de ser lo que es? ¿O la sustancia sigue siendo lo que es? Si la sustancia sigue siendo lo que es un cambio físico. O sea, ella no dejó de ser agua en ningún momento. Pero si la sustancia dejó de ser lo que era, mire, esto era celulosa, y dejó de ser celulosa y se convirtió en ceniza, humo y energía. Entonces ahí hay un cambio químico, ¿sí? Usted se pinta el pelo de rojo, eso es un cambio físico, usted no dejó de ser lo que usted es, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de diferenciarnos, preguntándonos, ¿dejó de ser o no dejó de ser? Ah, que es que ya no es hielo, no importa, cambió de forma, ¿sí? Pero no dejó de ser agua, ¿sí? Dejó de ser agua, entonces ya sí se vuelve un cambio químico, correcto. Entonces mire, yo traía por acá digamos un proceso, el proceso de la cerveza, un proceso industrial, ¿sí? Veamos ese procesito industrial que nos puede traer. Entonces tenemos aquí por ejemplo la cebada. Entonces la cebada la meten en agua y ella se hincha, se infló, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es cambio físico o cambio químico? Profe, físico no. Físico. Profe, yo creo que sería químico porque se está adulterando la naturaleza de esa partícula o de ese Pero material en que específico. esté con agua, usted por bañarse no deja de ser usted, ¿cierto? Le entró agua, pero sigue siendo cebada con agua, ¿cierto? Recuerda que para que sea cambio químico, tiene que dejar de ser absolutamente lo que es, ¿sí? O sea, Entonces sería prácticamente, profe, como el agave del cual sacan el tequila. Eso es como un almidón prácticamente dulce y luego eso lo destilan y ya queda como, pues sí, la parte que embriague y eso. sí, Ese sí sería correcto. entonces un proceso químico. Depende, el proceso tiene procesos físicos y procesos químicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar, cuál es químico y cuál es físico. En este proceso hay Ah, de las dos,
vamos a diferenciarlas. Ese proceso de la producción de tequilas también, o la del whisky o otra, ¿cierto? Recuerden, la cerveza tiene cebada, malta, arroz y un sinfín de cosas. Azúcar, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos que esto era físico. Ah, que se hinchó con agua. Ah, pero es físico, ¿cierto? Miremos, este, hicieron germinar pues esa cebada, le salió una ramita ahí, pero sigue siendo cebada. Este es un cambio físico. La tostaron, pero sigue siendo cebada tostada. Se fue a tomar el sol y quedó morenita. Sigue siendo cebada. Entonces hasta ahora es un cambio físico. ¿Sí? Puede que algunos elementos de su exterior se hayan alcanzado a quemar y ahí ya hay un cambio químico, ¿cierto? Esta está un poquito más compleja, mezclada. Cogieron eso y lo metieron a este molino y dejó de ser granito y lo volvieron casi que polvo. ¿Qué creen que sea ahí? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Profe, pues Químico. siguiendo la estructura, pues Físico, perdón. creería que sería físico, es la cebada, pero vuelta a polvo. Eso es físico. Lo que dijo José, lo que dijo Daniela, siguen siendo físico. ¿Sí? Sigue siendo cebada, no ha perdido su naturaleza. Acá llegan y la mezclan con otros granos, con agua, ¿sí? Hacen como una sopa, los están mezclando ya con lúpulo, ¿cierto? El que le da el amarguito a la cerveza es este, el lúpulo. Eh, Hay que creer en físico, químico. Hicieron un caldo ahí, como unas lentejas, que eso tiene papa, lenteja, Físico, profe. sigue, Sigue siendo cebada, ¿no? sigue siendo cebada. Ah, que está con un montón de gente adicional, sí, pero sigue siendo cebada, ¿sí? Recuerden que a estas sustancias lo que se le trata de sacar mucho es el almidón, que los almidones son azúcares, ¿sí? Los convierten en azúcares simples después para que los puedan comer. Entonces resulta que esta sopa caliente, esto lo calentaron, armaron una sopa ahí, está la levadura al hongo que fermenta la cerveza, no le gusta la sopa caliente y la pasan aquí a un whirlpool. Esto es whirlpool para enfriar la sopa. ¿Qué es esto? ¿Están enfriando esa sopa? ¿Es físico o es químico? ¿Qué piensan? Digo que químico porque la enfría, pero sigue siendo sopa. Entonces físico, ¿Por qué físico? porque recuerde, químico es cuando deja de ser lo que es y físico es cuando sigue siendo lo que es, pero con diferente forma, frío, caliente. Ah, ok, listo, sí, siento, sí, perdón, lo estaba confundiendo, sí. Eso, perfecto, listo. Entonces es otro cambio físico, simplemente lo enfrié. ¿Sí? Es como el agua yo la caliento o la enfrío y sigue siendo agua. Lo que dijo Andrés es cierto, sigue siendo esa sopa, pero fría, ¿cierto? Entonces es un cambio físico. Acá la meten a los fermentadores. En los fermentadores adicionan el yeast, la levadura, adicionan la levadura, que es un hongo. Este hongo coge esa sopa y se come los azúcares, y excreta el alcohol, ¿cierto? Tiene un producto de excreción que es el alcohol. ¿Qué creen que acá qué pasó? ¿Acá ya hay un cambio físico o hay un cambio químico en la fermentación? Química, profe, yo creo, ¿no? Daniela dice químico. Listo, muy bien. Químico, claro. Porque ese azúcar dejó de ser azúcar para convertirse en alcohol. ¿Sí? Pues ahí hubo un cambio ya químico. Mire, teníamos una sopa cargada de azúcares, pero ya no está tan cargada de azúcares, sino que está cargada de alcohol. ¿Sí? Miremos, esos azúcares generalmente son glucosas y la fórmula de la glucosa 6,6H12O6, mientras el alcohol que excreta, que es el que nos podemos tomar, es el CH3, CH2OH. Este es el etanol que nos podemos tomar y este son glucosas, azúcares. ¿Sí? Porque cuando producen esos alcoholes chiviados son malos, porque
el proceso es tan mal elaborado que aparte de etanol produce metanol. Este digamos que nos mata a poquito, no nos intoxica. Este nos deja ciegos. La diferencia es un carbono y dos hidrógenos. Entonces hay que tener cuidado, este es el malo. Ese es el problema de los licores piratas, que tienen unos procesos que no están bien elaborados, y como puede que alguna vez un licor pirata no te haga daño, uno no sabe cuándo salta el tigre, ¿cierto? Es mejor evitar. Profe, tengo una duda. O sea que toda fruta que se deje fermentar se podría prácticamente convertir en alcohol, ¿o qué? Licores, sí, esos son los licores de frutas. Recuérdeme, el vino es de la uva, solo de la uva. Vino viene de la vid, de la uva, la vid, el árbol de la uva es vid. Mientras que cuando usted le digan que vino de manzana, que vino de pera, que vino de cebolla, que vino de aguacate, no, esos no son vinos. Son licores de manzana, licores de cebolla, licores de pera, licores de aguacate, son licores de algo. El vino solo es el vino, solo es de la uva, de nadie más, ¿sí? Profe, entonces yo debí parecer muy pendejo en todas las fiestas pidiendo vino de manzana. Sí, pues no digamos pendejo, no, tenías un desconocimiento, ¿sí? Esos son licores. De hecho, si usted mira el cariñoso no dice vino, dice aperitivo, ¿sí? Son licores o aperitivos de fruta. El vino solo es de manzana. Ay, que dice vino de maracuyá. No, hiciste un jugo de maracuyá y lo pusiste a fermentar. Nosotros hacíamos más prácticas en la universidad. Lo pusiste a fermentar y te salió un licor de maracuyá, ¿cierto? Lo que decía José, sí, usted puede poner un jugo y lo pone a fermentar y listo, ya obtuvo un licor. El problema sí es el tema que no le vaya a producir metanol, ¿cierto? Ahí es donde está el tema. El metanol es el que nos deja ciegos de uno. Hay gente que sí, o sea, toma de metanol y al mismo pierde la vista. Pero entonces ese metanol se genera es como por la misma, no sé, Es un subproceso. Depende del proceso que estés elaborando, pero puede ser, es un subproceso, es un subproducto, perdón, es un subproducto que pueden estar mal elaborados. Hay unos procesos de fermentación, por ejemplo, los más graves son los de los aguardientes, que ahí sí se produce mucho metanol también. De hecho, la fábrica de licores tiene unos destiladores precisamente para eso, para separar ese metanol del etanol, ¿cierto? Separan el metanol del etanol y listo. Pero depende de los procesos fermentativos. Generalmente esos procesos frutales no producen tanto metanol, son trazas muy bajitas. Entonces, ahí no hay problema. Pero cuando ya esos alambiques grandes que piratean licores, eso sí hay que tenerles miedo. Hay unos que les salen bien, pero ellos no tienen ese proceso destilativo para separarlo y no tienen las normas de calidad, pues. Entonces hay que tenerle cuidado a eso. Por eso es que estas empresas están certificadas, ¿cierto? Entonces, bueno, íbamos aquí, vean, íbamos en la fermentación. Sí, Edwin, ¿qué me ibas a decir? que o sea que puede que sí tengan la fórmula, por ejemplo, que mucha gente dice, tengo la fórmula para el aguardiente, que porque Sí, trabajaba allá, pero entonces el problema es que no tiene los es destiladores. que el secreto de hacer licor, eso no es un secreto, eso está en cualquier lado, eso todo el mundo lo sabe, o lo puede investigar. El problema es el proceso como lo obtuvieron, ¿cierto? Estos son procesos controlados, los otros son procesos artesanales. Entonces ahí es donde está la diferencia. Usted toma cerveza artesanal y realmente esa cerveza artesanal se le llama artesanal porque no maneja las cantidades que manejan las cervecerías grandes, y porque no tienen la última etapa, la pasteurización y la ultrafiltración. Pero de resto tienen todo el mismo proceso y con mediciones y con temperaturas y con todo, tienen todo el mismo proceso, ¿sí? La diferencia es esta parte de acá. Bueno, entonces teníamos la fermentación. En cambio esos que piratean licores, por lo general son personas que ni siquiera pues vieron
un video de YouTube y listo, o alguien les enseñó a hacerlo y no tienen las normas de higiene, no tienen la clasificación de los materiales, porque estos elementos se clasifican, eh, eso le echan cualquier cosa y no saben qué subproducto va a salir, ¿cierto? Entonces no hay una trazabilidad ni una seguridad, ¿sí? En esto sí hay una trazabilidad. Ahorita les cuento una anécdota que nos pasó en cervecería. Bueno, esta gente, entonces listo, acá la fermentación. De aquí se saca el exceso de levadura con una mini filtracioncita ahí y se pasa a los tanques de maduración. En los tanques de maduración todavía hay levadura viva, entonces ella todavía está produciendo, consumiendo azúcares y produciendo alcohol. Este sería físico o químico. Así no lo hagan la Químico. misma cantidad. Es químico, así no lo hagan la misma cantidad, sigue siendo un cambio químico. Esas cervezas normales que la gente se toma, la Pilsen, el Águila, tienen un proceso de maduración de 7 días. Mientras que por ejemplo esas cervezas más elaboradas como la Club Colombia y eso, tienen procesos de maduración de 14 días. ¿Sí? Ahí hay un elemento diferenciador de tiempo, de sabor, de muchas cosas. ¿Sí? Aparte pues de la selección de granos y de otras cosas. Y fórmulas diferentes. Eso no sería, profe, como poner casi como el vino en esas cajas de madera que lo ponen que a reposar, es que, o El añejar ron, prácticamente. el tequila, por ejemplo los tequilas y los rones de color, no los blancos, es porque cogen el color de la madera. Sí, los ponen ¿a qué? Sí, es una maduración, pero eso tiene otro nombre. Añejar no es. Añejar. Sí, es un añejamiento. Ojo, no se metan en el cuento de que todos los vinos añejan. Todos los vinos no, que entre más viejo mejor, no. Todos los vinos también se vencen. ¿Sí? Recuerden que en los vinos tenemos vinos varietales, vinos reservados, reservas, gran reserva, ¿sí? Y solo esos gran reserva y de pronto los reservas añejan. Los otros, los varietales o jóvenes y los reservados, eso no añejan, eso antes se daña. Ustedes han visto las promociones de algunos almacenes que hay, que los vinos a mitad de precio. Claro, son vinos jóvenes que les quedará, Carulla, profe. son vinos jóvenes que le quedará así mucho un año, ¿sí? Si mucho les queda un año. Por eso es bueno ver si el vino es joven, mirar en qué fecha fue hecho, porque dice, digamos, estamos en el 2021 y un vino joven que es de 3 años aproximadamente, usted eh, lo produjeron en el 2019, es un vino que ya se va a volver vinagre, entonces hay que tener cuidado con eso, que no todos los vinos son añejables. Entonces, bueno, sigamos acá tenemos una filtración, ¿sí? Una filtración de esa cerveza, pues, la filtramos. Después hay una ultrafiltración, esos son procesos físicos. ¿Qué es esta filtración? Como cuando usted cuela el jugo, lo pasa por el colador, por el sedazo. Eso es lo mismo, lo que pasa es que esta es como a presión, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces sale una masa, esa masa se vende, se pasa a soya, cervecería es dueña de la de al lado también y producen concentrados para animales. La al lado de cervecería, ¿cómo es que se llama? Química creo que es, porque soya es en B. Bueno, y de ahí pasan a la pasteurizadora, que es para matar lo que queda de levadura, ¿sí? Ese es el proceso de pasteurizar, es calentar para matar lo que queda de levadura. Eso es otro proceso físico en su gran parte. Y acá pues el envasado, se embotella, se envasa en toneles, en barriles, latas o botellas. Eso sigue siendo un cambio físico, cambio de forma, porque es un líquido, el líquido se adapta a la forma donde está, ¿sí o no? Pues miren, estos procesos tienen una serie, la mayoría son cambios físicos. En los procesos industriales los cambios químicos son muy poquitos, la mayoría son cambios físicos. Y hay procesos que ni siquiera cambios químicos llegan a tener. Y todos estos procesos, adivinen que están controlados, y controlados por quién, o la gente de instrumentación y control, y la gente de instrumentación y control entonces
hace que estas máquinas tengan unas temperaturas, unas revoluciones por minuto de mezclado, ¿sí? Unas temperaturas de frío, de calor, las zonas de acá de la pasteurizadora, una presión de filtración, de ultrafiltración, ¿sí? Y todo eso es ¿qué? Software, todo eso es por software, ¿cierto? Software integrado, pero eso es software. Pues mire, acá hay otro campo de acción, hay alguien que tiene que cuidar que eso sí esté pasando como es. Les cuento dos cositas, por ejemplo, de cervecería. Una vez que nos tocó botar 5 millones de maltas, ¿sí? ¿Por qué? Esa fue la pregunta que todos hicieron en ese momento. Porque, y eso fue una emergencia grave, pues no grave, pues de muerte, pero grave que botar 5 millones de maltas no es nada bueno, ¿cierto? Así el presupuesto lo cubra, no es algo bueno. Resulta que las botellas entran a un proceso de pasteurización. Está la pasteurizadora y la pasteurizadora tiene zonas, ¿sí? Zonas de calentamiento. Esta botella, la pasteurizadora es para matar la levadura que queda todavía, que es muy poquita, pero queda. Es esto, calienta. Resulta que esta zona no calentó, entonces vea, hizo esto, la temperatura, esta zona no estaba calentando, falló. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Por la trazabilidad, lo que les decía ahorita. Estas son empresas que tienen unos sistemas de gestión calidad claramente establecidos, entonces esa trazabilidad me puede decir qué pasó en el proceso cuando hay un problema. Ellos tienen incluso unos laboratoristas como forenses que están investigando todo el tiempo qué pasa, tomando muestras, analizándolas. Hay gente que está tratando siempre de estafar a la empresa, cogen botellas y le echan cosas y dicen, ay, esto me vino con una cucaracha, y ellos tienen pues como unas herramientas para ver si era verdad o no era verdad, porque las destapan y cosas así. Entonces resulta que esto falló. Entonces estas maltas se fueron para las tiendas. No las habían llevado todas, habían muchas almacenadas también. Llevaron unas para las tiendas. Y la levadura empezó a comer azúcar y a botar alcohol, y aparte hay un subproducto que es el CO2, ¿sí? Ese gas empieza a acumularse dentro de la botella y cuando ya alcanza una presión, ¡pa!, bota la tapa. Entonces claro, empezaron a botar la tapa en las tiendas, pues la gente asustaba, ¿cierto? Porque está botando las tapas. Entonces claro, llaman al reclamo y mandan a los laboratoristas, se dan cuenta de que ese lote tenía todavía levadura viva. Entonces mandaron a recoger todos los 5 millones de maltas y esos llegaron todas al drenaje. Eso no lo podían reprocesar ni nada, toda para el drenaje, ¿sí? Supongo que ahí volaron unas cuantas cabezas, ¿no? No, ahí no, uno podría creer eso, pero no, pues que yo sepa, no, no echaron a nadie. Pero sí, hay que tener cuidado porque recuerden lo que yo les he dicho, un código hace que se caigan aviones, que caigan puentes, que boten 5 millones de maltas. Sí hay unos llamados de atención, eso genera un lío, pues hay que hacer una investigación, qué pasó, dónde estuvo el error. Estas botellas, cojan una botella de esas y ustedes van a ver que tiene unas letras amarillas. Entonces, por ejemplo, si es de Sergunión dice CU, tiene unos números, ¿sí? Estos números dicen, por ejemplo, si son de Bavaria, dicen BA, creo. Si son de Jumbo, creo que dicen, ¿cómo es que eran los de Jumbo? Ya me olvidaron los códigos. Entonces, ellas tienen unos códigos, y esto, por ejemplo, hay unos números que dicen en qué línea de embotellado viene. Entonces ya sabemos que era de cervecería, de la línea de embotellado 7, por decir algo. Entonces van a la línea de embotellado, eso hacen todo un análisis forense, por decirlo así. ¿Qué pasó? Entonces miran los datos de todo, de ese día. Bueno, porque eso tiene una hora, una fecha, todo. Miran los datos de ese día, claro.
empezaron a mirar equipo por equipo y se dieron cuenta que esta zona falló. Pues claro, el software siguió operando, no mandó una alerta, ¿sí? Ahí se dieron cuenta que tenían que generar alertas cuando digamos que la termocupla que tenía que leer la temperatura no la leyó, no se dio cuenta que eso se cayó. Entonces hacen una modificación en la máquina. Es que ahí qué culpa tenía el man de control, nada, pues ese aparato no dijo nada, pues él no era divino, ¿cierto? Entonces ya hicieron esa mejora a la máquina y resuelven el problema. Esto no lo pueden reprocesar porque ya tiene alcohol y porque ya estuvo en la calle, eso no se puede reprocesar por norma, entonces eso tienen que botarlo al drenaje. Tampoco se puede botar de cualquier manera, ellos tienen una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, porque eso no se puede botar de cualquier manera tampoco. Pero miren, todo esto es software, todo esto es programación, ¿sí? Entonces hay muchos campos de acción. Que es una empresa de alimentos, pues, pero tiene sus equipos de programación. Este proceso no va a la loca. Lo que yo les decía, las cervecerías artesanales, la diferencia es hasta aquí. Ellos no hacen pasteurización ni ultrafiltración, hacen filtración. A veces las cervezas artesanales uno les ve incluso sólidos porque ellos no hacen ultrafiltración. Y por eso estas artesanales duran si mucho 6 meses, las otras pueden durar años, mientras que estas pueden durar máximo 6 meses. Y les pasa lo mismo, botan la tapa si tienen más de 6 meses. Cómprense una de esas de artesanales y guárdenla en un sitio donde no correa nadie, y eso al año ya está botando la tapa. Por eso esta, como todavía tiene levadura, hay personas que les caen duro porque es un microorganismo que altera la flora intestinal, ¿cierto? Por eso tomar muchas de las artesanales no es tan, para algunos es muy duro, ¿sí? Les altera mucho la flora, mientras que pues algunos que tienen estómagos más de gamina, entonces no les pasa nada. Mientras que la otra cerveza que está pasteurizada y todo eso es una cerveza más suave para el estómago, ¿cierto? Bueno, otra cosa, por ejemplo, después de las lavadoras hay una máquina bien interesante. Esa máquina hace lo siguiente, vamos a ver si ustedes sí le pegan a la tecnología de esa máquina. ¿Sí? Hay una máquina que a la botella, eso pasa pero rapidísimo, tiene una cámara arriba, tiene cámara abajo, tiene cámaras por los lados, tiene cámaras en los 4 lados, ¿sí? Y esta máquina lo que hace es que a alta velocidad selecciona botellas, ¿sí? Ella dice, vea, esta la rechazo y esta puede seguir, ¿sí? ¿Qué tipo de tecnología creen que es esa? ¿A qué tecnología se les parece? O sea, muy expertos los chinos en ella. En el aeropuerto del Dorado tengo entendido que hay una, y en muchas otras partes también, pues. Profe, ¿eso no sería parte como inteligencia artificial? Eso es lectura de De códigos. código de barra. No, No. de barras que le ponen a las maletas. Pues no sé, acá en el Olaya es así, las maletas le ponemos, cada aerolínea le pone pues como tal la etiqueta y él lo lee y las tira para la dependencia de cada aerolínea, para que después las monten y las lleven al avión. Pero no sé. Esos son de códigos de barras, pero miren que lo que está haciendo... Profe. Sí. Yo digo que debe ser algo a través de la luz, debe ser algo como algo de foto, o sea, relacionado con, ¿cómo decirlo? A contraluz como los negativos. Entonces lo que hacen es que escanean, por así decirlo, la botella, y botella que se le vea algo, automáticamente se descarta. Se aproxima. Tiene que ver con botella que le vea algo. Resulta que les voy a poner otra. Si usted mira la pantalla, ella tiene una estándar y la botella que estoy comparando, ¿sí? ¿A qué tecnología actual se les parece? Ya van viendo, ya por ahí están hablando de comparación, ¿cierto?
Podría servir para atrapar a los malos, a los ladrones. Reconocimiento facial, reconocimiento Correcto. de forma o algo así. Ese reconocimiento, sí, esas son tecnologías más viejas que el reconocimiento facial. Pero el reconocimiento facial está basado en esto, en este tipo de tecnologías que comparan, digamos, cosas. Entonces sí, eso es como el reconocimiento facial. ¿Qué hace esto? Ella mira si la botella, ¿se acuerdan que las botellas de cerveza antes eran como todas rayadas en ciertas partes? De chocarse con otras botellas se rayaban como blanco, ¿sí? Entonces esas botellas las rechaza, las que están muy rayadas. Ah, que tiene una etiqueta todavía puesta, la rechaza. Que tiene líquido, la rechaza. Está despicada, la rechaza, ¿cierto? Él tiene un estándar y compara. Es parecido a eso el reconocimiento facial. ¿Sí? El reconocimiento facial lo que llega... Profe, pero eso debe ser, pero por cuestiones de segundo. Entonces, ¿usted se imagina cuántas botellas pasan por un, Son por unas? milésimas de segundo, o sea, eso es rapidísimo. Eso es, usted no venía el flash, yo creo, eso es así seguido, eso es rapidísimo. Eso es en una velocidad muy grande. Reconocimiento facial lo que hace es que, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos que el cuerpo tenía ángulos? ¿Sí? Entonces reconocimiento facial saca estructuras del cuerpo, ¿sí? Sacas esos ángulos y así usted esté disfrazado o como sea, él identifica esos ángulos de su rostro, ¿sí? Y ahí hay un reconocimiento facial. Esa tecnología muy buena, es muy Profe, interesante, pero ¿sí? qué pena, profe. Según lo que yo estuve analizando, hay dos tipos de reconocimiento facial. Está el 2D y el 3D. El 2D es como si yo cogiera y prácticamente me pegara una foto de la persona en mi rostro y inmediatamente lo reconoce. Mientras que el 2D sí literalmente ve las facciones como los pómulos, el hueco, por decir así, el grado del hueco de los ojos, La la nariz. concavidad, Es como más sí, detallado. sí, sí, claro. Esa tecnología es bien interesante. Miremos, por ejemplo, acá un poquito de eso. Ella toma aspectos del rostro de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y saca sus ángulos, sus valores. Como les decía, yo sé que escuché que en El Dorado habían, ¿cierto? Eso es muy interesante, por ejemplo, uno dice, ah, muy bueno, por ejemplo, para atrapar ladrones disfrazados, bandidos, lo que sea. El problema es cuando lo usan para otras cosas, ¿cierto? Como lo usan ya en China, que ustedes han visto que hay un especial de W del sistema de puntos en China, el control social de China, es muy fuerte. A mí, pues, personalmente no me gusta. Que ni para el baño lo sueltan, lo dejan tranquilo. Sí, es complicado porque es que allá, por ejemplo, hay cámaras de reconocimiento facial por todo. Hay dos ciudades pilotos que tienen estos sistemas, pero es por todos lados. Y no vayan a decir pues que son los más tesos, que porque reconocer chinos es muy difícil. Entonces ellos por eso son tan tesos en reconocimiento facial, no. Es que ellos han desarrollado la tecnología, pero la han aplicado de una forma que a mí pues, me parece maluca. Y ellos la ven como un control social, ¿cierto? Mire, estas dos ciudades lo que hacen es que manejan el tema de los buenos ciudadanos y los malos ciudadanos con puntos. Entonces te dan 900 puntos y esos puntos los empiezas a perder o a ganar más, ¿cierto? Si estás por debajo de cierto nivel de puntos eres un mal ciudadano y si estás por encima eres un buen ciudadano. Es hasta ahí, pues bueno, muy rico ser un buen ciudadano, ¿cierto? Que tú pasas por la cebra a la calle, ah, eres un buen ciudadano. Donaste sangre, ah, eres un buen ciudadano, ¿cierto? ¿Qué problemas hay ahí? Nada. El problema es qué es ser un mal ciudadano y es un tema muy conceptual. Depende de quién decide qué es bueno y qué es malo. Entonces resulta que tú eres un mal ciudadano, bueno, si robas, si matas, pues obvio, eres un mal ciudadano. Pero, por ejemplo, si saliste de la cárcel, quedas marcado como mal ciudadano siempre. Pero hay otros casos peores. Por ejemplo, mostraron en ese especial a un periodista. Que el periodista habló de un acto de corrupción del gobierno y lo montó lo presentó en su medio de comunicación. Eso lo hizo ser un mal ciudadano. Estar en contra del gobierno es ser un mal ciudadano, ¿sí? Entonces,
ahí es donde empieza a perderse la libertad de expresión, ¿cierto? Y otras libertades. No podríamos hacer memes de nuestros políticos de turno, por ejemplo, seríamos malos ciudadanos. No podríamos pensar distinto al Estado, seríamos malos ciudadanos. Cosas por el estilo. Por ejemplo, hablan de que el peligro de los celulares de China es que ellos, como el de Snowden, el código de Snowden, ¿se acuerdan? Yo les dije que buscaran esa historia. Muy buena la película y todo, profe, la historia. Sí, que viera, Snowden es un código parecido, que escuchan a la gente. Incluso en el especial, creo, si no recuerdo mal, decían que podían escuchar a la gente y si hablaban mal de algo del Estado, los volvían malos ciudadanos. Y entonces la pregunta es, ¿qué pierdo yo si soy un mal ciudadano? Entonces, si tú eres un mal ciudadano, los bancos no te prestan, no puedes comprar carro, no puedes comprar moto, no puedes comprar apartamento, no puedes ni bicicleta, diría yo, no puedes montar en bus, no puedes montar en metro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me transporta? Camine, mi hijo, ¿sí? Quedas marcado. Hay incluso almacenes de víveres que no te dejan comprar si no tienes los suficientes puntos. Entonces se vuelve un elemento de control bastante coercitivo, ¿cierto? Digamos que ese tipo de control a mí no me llama mucho la atención porque yo pienso que hay libertades que el ser humano se ha ganado y que no se pueden perder. Entonces, sí, hay tecnologías usadas de muchas formas. Recuerden, todas las tecnologías son buenas o malas, ¿cierto? Cuando inventaron la pólvora había fuegos artificiales muy lindos, pero también hicieron armas, ¿sí? Y recuerden, las herramientas tienen un fin. A mí no me venga a decir que usted tiene un arma y que no sabe que eso se usa para matar. O sea, un arma se usa para matar, no hay otra razón de ser, ¿sí? Entonces, lo mismo, estas herramientas pueden ser muy buenas en reconocimiento facial, pero también pueden tener un uso nocivo. Entonces, es un tema ya de ética en tecnología. Listo. Entonces, miren, hay muchas ramas del trabajo de ustedes ahí que pueden mirar, ¿sí? Hay otros campos nuevos, ¿cierto? Miren lo que nos decía Andrés Felipe ahorita, que en el aeropuerto las maletas son leídas por códigos de barras, ¿sí? Y entonces el sistema decide para dónde la manda, si la manda para un lado o la manda para otro. Eso es software también, ¿cierto? Alguien lo tiene que programar, alguien lo tiene que supervisar, alguien lo tiene que reparar. Listo. Bueno, metámonos un poquito como entonces a esos estados de la materia. Nosotros vimos uno que pues desde chiquito nos decían que teníamos 3 estados, ¿cierto? Sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Pero recuerden que hay más, digamos aproximadamente hay 8 estados, si no es que hay más, ¿cierto? Yo diría que hay unos estados de la materia que son experimentales y hay otros que sí son teóricos también y otros que sí son más visibles. Nosotros vemos estos básicos, sólido, líquido y gaseoso. El cuarto estado también lo vemos bastante, que es el estado del plasma, ¿cierto? El estado del plasma de la materia. Yo les muestro, yo sé que varios han visto, que es por ejemplo cuando ustedes han visto esas esferitas que usted pone un dedo y la esfera le jala un rayito, ¿cierto? Miremos, por ejemplo estas, ¿cierto? Estas esferitas, ¿sí? Estas esferitas usted pone el dedo y ella le jala un rayito ahí a usted, ¿cierto? Miremos a ver si por acá sale alguien poniendo el dedo. ¿Alguno le ha tocado ver esta? Sí, profe, sí. Y uno pone la manito y ella hacia donde uno pone los dedos, pues ahí va saliendo como la chispita. Si no estoy mal, es en Explora. Esto es un estado iónico de la materia, ¿cierto? O sea, acá dentro la materia está en forma de iones, ¿sí?
si sale de la esfera, ella busca la forma de estabilizarse y ya se acaba la magia, ¿cierto? La materia siempre busca la forma más estable de estar. Entonces acá tenemos un estado llamado el plasma, ¿cierto? Pero hay otros, está el Bose-Einstein, el Fermi, supersólidos, bueno, hay un montón. De hecho, el Bose-Einstein el año pasado fue muy bacano porque fue la primera vez que lograron llevar la materia a estado Bose-Einstein. Era teórica nomás, ¿cierto? Noticia, eso salió en las noticias, por todos lados salió. Ese logro, si no estoy mal, fue en la NASA, en el espacio, lograron llevar al estado Bose-Einstein y es bacano, lograron demostrar una teoría con hechos reales, ¿sí? Entonces eso es bien interesante, ¿cierto? Entonces recordemos, hay más de un estado de la materia, entonces hay que pues, tener claro que existen, no los vamos a usar todos, pero es bueno saber que existe, uno no sabe a dónde vamos algún día, ¿cierto? Entonces es bueno ver que hay otros que son teóricos, ¿cierto? Entonces esos teóricos, condensado de Fermi, no sé, yo creo que el condensado todavía es teórico, bosón, fermiones, pero ahí están para evidenciarse, entonces hay cosas todavía por hacer. Está el de los supersólidos, bueno, no me los sé todos, hay varios. Tenemos que estos, digamos, con los básicos que tenemos, podemos hacer cambios de estado, entonces eran cambios físicos, ¿sí? Entonces teníamos la fusión, que cuando paso de sólido a líquido, la vaporización de líquido a gas, la condensación de gas a líquido, solidificación de líquido a sólido, y tenemos cuando voy de sólido a gas directamente sin pasar por líquido, se llama sublimación, o cuando voy de gas a sólido sin pasar por el líquido, se llama sublimación regresiva. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo podría pasar algo gaseoso a líquido? Pues, no me entender. Un ejemplo. Listo, vamos a hablar, a ver, dos ejemplos ahí. Entonces sí, hay uno muy típico que de la sublimación de sólido a gas, y es el hielo seco. Si ustedes han visto el hielo seco, es un sólido blancuzco. Recuerden que el hielo seco no es agua, es CO2. El hielo seco, usted lo pone en el ambiente y él empieza a botar vapor de una, él nunca pasa a líquido, él se pasa de una de sólido a líquido, ¿sí? Ese sería pues un ejemplo de sublimación. Miremos, por ejemplo, es que eso depende. Ustedes de pronto no han visto la nieve, pero sí saben que es la nieve, ¿cierto? Entonces caen unos copitos de nieve del cielo, como la lluvia, ¿sí? Resulta que eso es una sublimación regresiva en muchos casos, ¿sí? ¿Y cómo? Resulta que hay una gráfica que depende que es para cada tipo de sustancia, que llaman las gráficas de punto triple, ¿sí? Entonces resulta que acá es sólido, esto es de temperatura contra presión, este es el punto triple. Acá es sólido, acá es vapor o gas, y acá es líquido, ¿sí? Estas fronteras, estas líneas son la línea, por ejemplo, esta es la línea de sublimación regresiva o progresiva. Esta de acá es la frontera donde ocurre el cambio de estado de sólido a líquido, y esa solidificación o fusión, ¿cierto? Esta es la de condensación o evaporación, ¿sí? Es el punto donde cambian de un estado a otro. El tema aquí es cómo pasa uno de vapor a sólido, ¿sí? Pero veamos un ejemplo primero, antes de ver ese, de continuar con ese. Veamos un ejemplo. Tenemos usted está acá, llegó, le dio mucha sed, sacó una gaseosita, ¿sí?
o un juguito, lo que quiera, agua, está muy light, es como agua. Y llegó y le metió hielos, ¿sí? Al calor. Y usted notó algo, que acá empiezan a aparecer unas goticas, lo que llaman que el vaso está sudando, ¿cierto? Por todo el borde. ¿Ustedes de dónde creen que salen esas goticas? ¿Qué pasó con las goticas? ¿De dónde aparecieron? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Daniela, ¿qué se te ocurre? ¿Qué piensas? Profe, ni idea. O sea, tipo, o sea, sí, se podría decir, tipo, se entendería si el líquido fuera algo caliente y pues tipo con hielo podría haber algo, pero si es un líquido así, por ejemplo, un jugo normal, no sé qué podría No, haber y usted pasado. les pasa, usted está en un sitio y el líquido suda, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, eso no será por el cambio de temperatura del metal, es decir, que como bueno, valga la redundancia, es frío, entonces genera un cambio directamente en el vidrio, generándole así de pronto un estado más, no sé, más notable y más evaporante, por decirlo así, porque cuando el vaso empieza como a ponerse así a sudar, él llega a un punto donde se pone como poroso, como muy nublado, y después a lo último es que empiezan a correr las goticas de agua, se empezarían como a Bueno, evaporar. mire que ya hablamos de otro tema, ese vaporcito, pero vuelvo a la pregunta, ¿de dónde está saliendo esa agua? ¿Sí? Esa es la pregunta, es cierto, es un cambio de temperatura, ahí hay un choque de temperaturas, pero ¿de dónde creemos que sale esa agua? ¿De la humedad ambiente? Del aire, correcto. Eso sale del aire. Recuerden que el aire es una mezcla de gases. El aire tiene como 78.8%, si no estoy mal, de nitrógeno. Lo que más respiramos es nitrógeno, pero como entra, sale, eso no lo usamos. Hay como un 21.5 más o menos de oxígeno, ¿cierto? Y hay otros elementos en el aire, está el hidrógeno, dependiendo de qué tan contaminado tenemos CO, CO2, los NOx, bueno, y otros contaminantes más. Y hay otra sustancia que es el agua, ¿sí? El aire tiene agua. Ay, nosotros respiramos agua, claro. ¿Por qué en la piscina me ahogo? Por la cantidad, ¿cierto? En la piscina hay más agua que oxígeno disuelto, porque el agua también tiene oxígeno disuelto. Por eso se les mueren los betas, porque usted los pone en agua y no les cambia el agua y ese oxígeno se acaba, ¿cierto? Pero Profe, entonces ahí me deja una inquietud, pues a mí en lo personal. Entonces, ¿cómo hace el pescado para respirar bajo de agua? Se entiende que son unas branquias, pero en sí, ¿qué función cumplirían esas branquias? Eso es lo que pues, me genera como... resolvamos esa duda antes de seguir. Resulta que el pez traga el agua, ¿sí? Y en esas branquias hay 1.000.000 de capilares que al contacto con el agua, digamos, este es un capilar grande, vamos a hacer un capilar grande. Y acá está el agua con el oxígeno, H2O con el O2. Y acá ocurre un proceso, ¿sabe cómo? Ese proceso se llama difusión, ¿sí? Y el oxígeno entra al torrente sanguíneo, ¿sí? Ese proceso llamado difusión, ¿saben cómo lo ven? Cojan un vaso con agua o una jarra y eche un polvito de frutiño o de la marca que sea, tan, y no lo revuelvan. Y ustedes van a ver que el polvito se va a mover de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Entonces eso es lo que hace, un proceso de difusión. El oxígeno entra, pero esos son millones de capilares, ¿sí? Y eso es lo que él hace, tiene un sistema que sí que le permite hacer eso, nosotros no lo tenemos. Por eso el pez cuando sale del agua él no tiene la capacidad de hacer eso del aire. Mire que él abre y cierra la boca tratando de hacer su proceso de respiración, pero en el aire no tiene esto, no logra. Profe, las branquias serían como filtros, Como unos filtros, ¿sí? o sea que técnicamente ellos respiran oxígeno. Están filtrando oxígeno, ellos también respiran oxígeno.
le extraen oxígeno al agua, ¿sí? Usted quiere tener un beta que le dure mucho, ponga, en vez de estarle cambiando el agua, póngale una planta de esas millonarias, es que se llaman, o una planta que genere mucho oxígeno a través de las raíces, y eso le está oxigenando el agua. Profe, por eso fue que el de nosotros se murió. Nosotros tuvimos uno y le cambiábamos el agüita cada 8 días porque el señor donde lo compramos nos dijo que se la cambiara y de un momento a otro se murió. Claro, ellos no duran mucho y esa es agua, y muchas veces el agua de la canilla como tiene cloro, hay que dejarla reposar, bueno, es un tema ahí. También usted le pone una planta, si es una millonaria, yo creo que sí, se llaman millonarias. Ahí yo miro o planta, o cualquier planta que crezca en agua, ¿cierto? Que usted la pone en agua y ella sigue creciendo, ¿no? Que no necesite tierra, ¿sí? Plantas acuáticas. Y esa planta bota oxígeno por las raíces y eso lo mantiene, no tiene que cambiarle el agua en meses. Se la cambia es como por gusto, pero no más. Y ahí viven lo más de bueno. Ah, bueno, profe, muchas gracias por ese dato, de verdad. Ahí tienen no, pero no es una millonaria, la millonaria es diferente. ¿Cómo es que se llama? Los Miamis, esa la planta, el Miami. Ay, profe, yo tengo Miami aquí en la casa, pero los tengo en tierra. Y usted el Miami le crece en agua también. Usted pone el Miami en agua y ahí no tiene ningún problema. Y el pececito es feliz entre las raíces del Miami. Sí. Véalo, acá crece en agua y él es feliz. Por ahí pusimos uno en un cafeto y ese pobre pez era como todo trabado. Qué pecado. Era quieto. Y lo cambiamos al Miami y ahí sí volvió a la vida y se movía todo el día. Quién sabe qué sustancia estaba soltando el cafeto ahí en el agua, pobrecito. Pero esa es otra opción, ¿cierto? Entonces miren, esos son... Profe, sí. Perdón que le interrumpa, pero sí, yo tenía un pececito y eso había que comprarle como una maquinita que le echara oxígeno. Era una bailarina. Sí. Y yo no sé, pero se murió. Porque cuando vimos estaba desconectado el cosito y ya estaba muerto. Se le acabó el oxígeno, pero es eso, las plantas, por eso es el tema, ese tema con la planta es como si usted estuviera generando un ecosistema ahí. Recuerden que los ecosistemas requieren de todos los seres de ese ecosistema para sobrevivir. Si alguno de ellos se altera, el ecosistema se altera y se muere. O sea, si en el ecosistema, por ejemplo, hay ecosistemas que si habían venados, por ejemplo, y habían lobos, si se acaban los lobos, la sobrepoblación de venados puede destruir el ecosistema porque se ponen todas las plantas y entonces las plantas ya no pueden volver a generarse y bueno, empiezan a afectar a bacterias y un montón de cosas. Romper los equilibrios de los ecosistemas es grave para el mismo. Algo similar a lo que está pasando ahorita con los hipopótamos de acá, que como no tienen depredador ni nada que los consuma, se está... Bueno, que los hipopótamos no sé si tengan un depredador. Pero no tienen los procesos de sequías, por ejemplo, que sí tienen en África. Sí, son ecosistemas, por eso meter un animal que no es un ecosistema es tan grave, porque puede destruir a otros. Por ejemplo, cuando hubo un huracán en Miami, se rompieron unos acuarios allá y estos peces león fueron a dar al océano. Y ese pez es un depredador impresionante y tiene todo el Caribe súper afectado. O sea, pagan por matar a este pez porque se reprodujo impresionante y tiene afectados muchos ecosistemas, incluso aquí cerquita en Cartagena. Entonces, el equilibrio. Otro caso, profe. Sí. Profe, otro caso, el del caracol africano. El del caracol africano, sí. Por ahí decían, ay, qué pesar matarlo, ¿no? Pues que él no pertenece a este ecosistema. ¿Qué más hacemos, pues? Puede antes afectar a otros seres del ecosistema. Entonces, volviendo a nuestro caso, ¿de dónde sale esta agua? Sale del aire, ¿sí? Y esta agua hace un proceso de condensación. Se condensa.
¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está caliente el aire, pero aquí este vaso está frío. Entonces esa agua pasa de gas a líquido, ¿sí? No es que el agua pasó a través del vidrio, no, eso salió de donde el aire. Recuerden, la materia, eso no se crea de la nada. Miren lo difícil que es crear materia. Entonces ella sale del aire, ¿sí? Y ahí es donde se habla, por ejemplo, de la humedad del aire. Ustedes ven cuando hablan del clima, hablan de la humedad del aire, que es un factor relativamente importante. Ustedes van a un desierto y es un calor seco, seco, seco. La boca es como arenosa, resquebrajada. Pero ustedes se van, por ejemplo, a la costa o a otros ambientes y tienen ese calor pegajoso, húmedo, lo que la gente dice que siente pegachenta, y es porque el aire tiene mucha agua, ¿sí? Esas partículas de agua microscópicas almacenan calor y por eso se genera calor en el aire y se siente tan caliente el ambiente, ¿sí? Profe, eso no es casi como lo que pasó anteriormente acá en Medellín, que se vino una tormenta de arena como de por allá del Medio Oriente, pasó por Venezuela, llegó acá a Medellín y eso, como a mediodía, eso estaba como entre nublado y sucio. Y indagando fue que una tormenta como que dio demasiado fuerte y cruzó acá, pero brutal eso, entonces. Yo sí recuerdo eso, pero no lo comprobé, no lo busqué. Pero sí, las tormentas de arena pueden viajar por el mundo. Pero ese almacenamiento pero es diferente, porque mire que ahí ahí es lo que hay es agua, arena. Acá lo que tenemos es agua que usted no ve y que esa agua almacena calor también. Entonces, ¿qué hace un aire acondicionado? Un aire acondicionado, ustedes han visto que un aire acondicionado tiene una manguerita por detrás, ¿sí? Y que por esa manguerita caen gotas de agua. El aire acondicionado lo que hace, y cuando usted respira un aire acondicionado es como seco. El aire acondicionado lo que hace es quitarle el agua al aire para enfriarlo, ¿sí? Eso es lo que hace un aire acondicionado. Y esa agua que cae por detrás, por fuera, es el agua que tenía el aire, ¿sí? Bueno, entonces miremos, acá tenemos un ejemplo de condensación. Esas temperaturas son importantes. Recuerden, hay empresas que no pueden funcionar en ambientes muy húmedos y otras en ambientes tampoco muy secos, ¿cierto? Esos cambios generan resquebrajamiento. Entonces miremos, por ejemplo, esto. ¿Qué pasó aquí con la nieve? Había agua en el aire y entonces ¿de dónde salió ese sólido? Sublimación reversible. Resulta que es que yo puedo pasar de sólido, miremos el gráfico, de sólido a vapor o viceversa, de vapor a sólido, si estoy a una temperatura establecida y hago un cambio brusco de presión, ¿sí? Bajo la presión me volví vapor, subo la presión me volví sólido. O también lo puedo hacer en esta dirección, a una presión constante yo puedo hacer un cambio brusco de la temperatura, un enfriamiento rápido, que es lo que pasa aquí, un enfriamiento rápido, y entonces se me vuelve ese vapor, se me vuelve sólido, ¿sí? Eso es lo que pasa, que de un momento a otro aparecen los copos de nieve de la nada, hay un cambio de temperatura fuerte, o un bajo, o una subida de presión fuerte, ¿cierto? Si ustedes miran los copos, pues la gente que la mira al microscopio, todos tienen formas diferentes, cristalografías diferentes, son bonitos. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, sí. Entonces, yo creo que esto usted ya lo ha dicho, pero no escuché bien, ¿no? Entonces, perdón. Pero entonces, tipo, si uno suda estando sin hacer nada, eso es también por el aire, pues, por el aire. Si usted suda es porque, sin hacer nada, es porque su cuerpo se está refrigerando. El sudor está sacando calor de su cuerpo, ¿cierto? Esa es la razón. Los perros por eso jadean, porque ellos lo hacen es con la lengua. Ellos no tienen que estas glándulas sudoríparas. Entonces, es eso, es una forma de refrigerar el cuerpo, ¿sí?
Ah, bueno, profe, gracias. Cuando usted suda sin hacer nada y si está haciendo calor, es porque está refrigerando su cuerpo, no es por el aire. Sería por el aire el rocío de la mañana, ¿sí? El rocío de la mañana que baja la temperatura en la madrugada y el agua se condensa, ¿sí? Ese sí sería por agua del aire. Listo. Pues bueno, ahí tienen copitos de nieve y todos cristalizan como diferente. Bonito eso. Bueno, ¿qué más teníamos en los cambios de estado antes de cerrar? Bueno, hablábamos que yo puedo hacer una mezcla, ¿cierto? Pero el azúcar sigue siendo azúcar, se mezcló, se puede recuperar, pero es difícil. Yo puedo coger un mineral y volverlo lámina, hacer aleaciones, cambiarlo, darle usos. Este es muy bacano, este experimento, ojalá lo hagan. Este es fácil, busquen cristales de cloruro de sulfuro de cobre. Es bacano, esto llega, uno coge un vaso, echa sulfuro de cobre sobresaturado y coge un cristalito solo y lo amarra a una cuerdita y lo deja ahí sostenido, ¿sí? Lo deja ahí sostenido y empieza a pegársele más sulfuro de cobre y forma cristales lo más bonitos de diferentes formas. Ese experimento lo pueden hacer muy fácil ustedes, eso no tiene ni peligro ni nada. Bueno, ¿qué más teníamos? Hay formas de cristalizar, ¿cierto? Tenemos que hay cambios de estados, como pues ya vimos la evaporación, condensación, solidificación, pero tenemos también, por ejemplo, la dilución, que es mezclar, lo que hablábamos aquí, la dilución del azúcar en el café. El azúcar sigue siendo azúcar, solo que está disuelto ahí. Tenemos la magnetización de metales, ¿cierto? La capacidad de volverlos magnéticos. Está también la dilatación. Dilatación es que el cuerpo se expande. Ustedes han visto que los cuerpos por el calor se expanden y con el frío se contraen. Entonces está la dilatación y la contracción. Muchas veces esa dilatación y contracción continua genera resquebrajamientos en las estructuras, ¿sí? En unas fisuritas. Entonces ahí tenemos la dilatación, la contracción. Bueno, ¿qué más podríamos hablar de esto? Ya ahí vimos nuestros estados de la materia. Bueno, yo les iba a decir dos cosas antes de terminar. Habíamos dicho que para el lunes era la hoja 1, pero no, vamos a moverle el deadline porque pues todavía no hemos terminado termodinámica, que lo vamos a ver el lunes. Vamos a empezar el lunes con termo. Entonces el deadline pasa del 15, lo vamos a pasar para el 22, listo, de la hoja 1. Ahorita se las paso, ¿sí? Para que la vayan mirando, pero ya es para el 22. Recuerda que ese deadline es para usted, es un reto de usted contra usted, para que se acostumbre a cumplir metas de entrega, ¿sí? Eso va a ser pan de cada día en su trabajo. Esas metas de entrega son importantes cumplirlas, porque muchas empresas no trabajan con horarios, ¿sí? Usted verá si uno está en esas horas. Lo que importa es la entrega, la fecha de entrega, todo esté en ese día listo. Y lo otro que les quería decir, sí. Perdón que le interrumpa, entonces, ¿usted nos lo manda el 21 o lo tenemos que entregar el 21? No, yo se los mando ahorita o mañana por tardar y el 22 ustedes lo deben estar entregando, ¿cierto? Ah, ok, gracias. Pero recuerden, el castigo es de usted contra usted es el que se regaña o todo eso. Si usted me lo entregó el 23, yo no tengo problema. Pero el reto es para usted, que usted se acostumbre a usar los deadlines, ¿sí? Yo les quería compartir esta Interacpedia, es una página es una red social de Mintic. Por ahí hay muchas empresas, muchas personas dando cursos, también gente pues que quiere aprender. Arman perfiles, pues yo no he armado bien el perfil, yo apenas estaba ahí explorando la página, no la uso mucho, pero la gente arma su perfil con sus talentos, hay cursos, hay conferencias, hay retos de las empresas buscando soluciones, y hay gente que ha logrado conseguir trabajo por ahí, ¿cierto? Profe, ¿por qué no comparte el link por el chat?
Acá les pongo, usted escribe Interacpedia y listo, acá les voy a poner en el chat interacpedia.com. Entonces de pronto es una red social que seguramente es más productiva que el mismo Facebook, pero no, pero no tiene memes de gatos ni cosas por el estilo. Eso no es casi como Linkide, profe. Sí, no. En LinkedIn sí y no, o sea, LinkedIn es muy bueno también profesionalmente porque ahí usted puede compartir sus perfiles y a nivel mundial lo buscan, ¿sí? Acá es más colombiano, acá también hay empresas y hay ¿cómo se dice? Formadores, ¿sí? Entonces hay empresas que hacen propuestas, por ejemplo, miremos aquí que hay propuestas de soluciones, entonces la gente propone soluciones y de pronto hay gente que consigue trabajo por ahí. También hay ofertas de trabajo, por ahí en estos días una pelada nos estaba contando que había conseguido, que no tenía sino como el 85% del perfil armado y había conseguido. Miren, por acá hay cursos, ¿cierto? También hay retos que ponen las empresas ponen, buscan soluciones de cosas y ustedes las ponen ahí. Es una paginita que les puede servir bastante, ¿sí? Para los que quieran pues como empezar a explorar por ese lado. Entonces sí, pues me parece que es una, pues he visto como todo, vea, como todo, tiene cosas muy buenas y también tiene mucha basura como cualquier red social, ¿cierto? Y también no faltan los aprovechados que están buscando que les den solución a lo suyo, pero no, pero no dan nada. Pero es una red social académica del MINTIC y tiene muchas empresas vinculadas, entonces es bueno ver qué hay y ser selectivo, tampoco dejarse estafar por ahí, ¿cierto? Como el mensaje es que se ganó una moto y el que estaba rifando la moto está por allá en San Cristóbal en una cárcel, pues no, pero sí hay que revisar bien, leer, ser cautos, ver quién está entrando, sacarle el mejor provecho a esas cosas. Todo lo que sea gratis hay que sacarle provecho, ¿sí? Hay emprendimientos, hay muchas cosas que hay que revisar. Yo no la he revisado toda, pero sí he visto gente que le gusta y que ha sacado como algunos elementos de acá. Listo, por si quieren mirar, ahí la tienen para que las publiquen. Desafíos, vea, hay organizaciones, Bancolombia, Prevé, LEMSA, pues hay muchas, seguramente deben haber muchas. Yo sé que Sura está ahí. En todo caso es una buena opción para mirar, vea, Cemex, y estos son retos que ponen las empresas, están buscando soluciones para cosas, ¿sí? Por acá hay muchas de Cemex, pero hay varias empresas, yo he visto un montón de empresas. Entonces listo, ahí tienen, y hay mentores, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, ahí les dejo la inquietud. Bueno muchachos, nos vemos ya el lunes, listo. Cualquier duda, estamos hablando. Ok. Que descansen, hasta mañana. Hasta mañana, profe, que descanse y lo bendiga. Gracias. Hasta mañana, hasta compañeros. mañana. Perdón, hasta el lunes. Hasta el lunes. Profe, qué pena